Bueno, ahora algunos conceptos asociados a la evaluación social que hemos ido a lo mejor diciendo durante el transcurso de la exposición, pero que ahora necesito que los aclaremos y creo que es importante para mostrar lo que viene. Bueno, el horizonte de evaluación, ¿cierto? Es la unidad de tiempo utilizada para la estimación del flujo de beneficio y costo atribuible al proyecto y se puede determinar considerando las características de este, usándose para ello la vida económica, los activos físicos o proponiendo un límite donde la proyección de los flujos sea más certera, ¿cierto? Las metodologías comúnmente proponen sea el horizonte de evaluación que va entre 10 a 30 años, comúnmente uno lo hace a 20, ya después de 30 años la verdad es que los flujos son tan chicos que no tiene sentido, impactan muy poquito en los valores finales, entonces se evalúa 20, 30 años, 10 años en el caso de algunos equipamientos como vehículos, ¿cierto? Que es lo que se considera también como vida útil, ¿cierto? Eh, en el caso de lo que vida útil en el caso de los equipamientos. Muchas veces se hace concordante en el caso de, por ejemplo, un vehículo, su vida útil con el periodo de evaluación. ¿Y qué es la vida útil? Es la duración que se le asigna a un bien como elemento de provecho para una entidad. Se utilizan dos bases para determinar la vida útil. Una tiene que ver con tiempo en años, que están definidos. Hay metodologías, por ejemplo, de edificación pública que definen en cuántos años un bien estaría depreciado, ¿cierto? Completamente. En el caso de los vehículos, puede ser también años o también se podría ocupar la capacidad de producción que tiene un vehículo, ¿cierto? Después de llegar a ciertas horas de trabajo, ya hay que entrar a cambiar las máquinas, el equipo, ¿cierto? Ahora, la elección de qué base vamos a ocupar, ya sea tiempo o capacidad, dependerá del bien y el uso que nosotros le estemos dando a nuestra, en el caso de los vehículos principalmente, ¿cierto? Que le estemos dando. Y en el caso de los edificios, comúnmente son las que tienen vida útil más larga y se ocupa el criterio de lo que uno encuentra en las metodologías de edificación pública. Ahí están definidos para edificios de hormigón, ¿cierto? Las características que tenga, o si estamos hablando de un edificio con predominancia de madera o cosas así, uno tiene diferentes, están determinadas diferentes vidas útiles. Eso es importante porque dependiendo de lo que decíamos también, pues hay reinversiones que hay que hacer para las evaluaciones y eso depende de la vida útil de lo que estemos analizando para ver si se requiere o no una reinversión. El momento en que ocurren los flujos, ¿cierto? Son los beneficios, ¿cierto? Pueden ocurrir mensualmente, diariamente o de forma continua, ¿cierto? Para lo que es la evaluación de proyecto, se consideran que son flujos anuales, trabajamos con flujos anuales y se cargan como que fueran flujos al final de cada año, ¿cierto? Y el año cero se le determina el momento en que ocurre la inversión. El año uno es donde ya se empiezan a ver los flujos, beneficios y costos, y el año cero es cuando yo hago la inversión. Y lo que en algún momento también conversamos de valor residual, ¿cierto? Se debe considerar al final del horizonte de evaluación, ¿cierto? Cuando ya estamos en siempre va en el flujo, en el último, en la última columna del flujo, en ese momento se considera porque corresponde a los valores económicos del proyecto eh, que se recuperan, ¿cierto? Es que, no sé, pues si yo estoy pensando, a ver, en términos muy globales de un bien que podría al terminar el proyecto venderlo y obtener un valor de él, esa venta es lo que uno determina valor residual. Cuando podemos determinar el valor de una posible venta de ese bien, ocupamos ese valor. Si no, el método más utilizado tiene que ver con lo que es la depreciación lineal, ¿cierto? Que no es más que dividir el costo de mi inversión, o sea, o el costo de mi activo, por la vida útil de ese activo. Suponiendo que yo tengo
un activo que me costó 100, ¿cierto? Y que tiene una vida útil de 10 años, ¿cierto? Va a ser 100 dividido por 10, o sea, me va a quedar 10. En cada año yo voy perdiendo 10, mi activo va perdiendo 10. El primer año, o sea, va a ser ¿cierto? 90, después va a costar 80, va a costar 70, hasta que yo llego al último año donde debiese costar, el valor de residual debería ser cero. Entonces, si que ocupamos esta fórmula de cálculo. Ahora, si yo, por ejemplo, evaluara al año 5, ¿cierto? Ahí cierro mi proyecto, al año 5 mi bien tendría un valor de 50, quiere decir que el valor residual bajo esa condición de evaluación del año 5, el bien tiene un valor residual de 50 y entra como flujo positivo. El costo de desmantelamiento ya lo habíamos adelantado, ¿cierto? Se debe considerar al final de la vida útil del proyecto y corresponde a los costos necesarios para efectuar el cierre del servicio y cumplir con las normativas ambientales. Aquí el ejemplo más claro es el que yo les comentaba del relleno sanitario, que hay que hacer el plan de cierre y eso tiene que estar incluido también al final de la evaluación. El proyecto tiene que hacerse cargo de ese cierre y por lo tanto es un costo de inversión que hay que considerar. En los flujos que determinamos no se trabaja con la inflación, una porque si estamos evaluando a 20 años, no sé quién sería capaz de estimar una inflación a 20 años, digamos. O sea, si alguien puede hacerlo, que me dé su teléfono para poder pedirle cuál va a ser las proyecciones futuras. Por lo tanto, se asume que los proyectos están expresados en moneda real, ¿cierto? Háganse la idea que son como si estuvieran hablando en UF u UTM, ¿cierto? Y se expresan también en moneda nominal, pero una moneda nominal que es como haciendo el símil de como que fuera la misma moneda del año de inicio del año cero, digamos, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta en el año cero? Yo proyecto que ese mismo valor en el año 10, por ejemplo, coloco el mismo valor, pero no quiere decir que sea el valor correspondiente, ¿cierto? Tiene un concepto más de real. Ahí les aconsejo, hay en la bibliografía que les estoy dejando a disposición, creo que es están como el número 14, que están numerados, ¿cierto? El 14 creo que corresponden, 14.1, 14.2. Hay material que es del Ministerio de Desarrollo Social, donde se explica ya más en forma detallada cómo determinar los flujos para quienes quieran, eh, digamos, profundizar más en estas temáticas. Yo acá solamente decirles que lo, cuando estamos proyectando flujos, ¿cierto? No tenemos que preocuparnos de la inflación, que lo que estamos colocando son monedas de carácter real, ¿cierto? Como que estuviéramos diciendo, este producto, este costo aquí en el año 0 es 100, por lo tanto, 100 UF, por ejemplo, para efectos del año 10 también van a ser 100 UF, pero del año 10, pero el valor es 100 UF. ¿Y por qué se ocupa? Porque también la tasa de descuento que nosotros ocupamos utiliza conceptos de tasa, como una tasa real, ¿cierto? Una tasa real donde está ya incorporado el costo del dinero como también el efecto de la inflación. Entonces estamos asumiendo que la tasa es la que nos hace como el ajuste desde esa perspectiva. Bueno, ya hemos constituido el flujo, ¿cierto? Tenemos que identificar beneficio y costo, y ya hemos caracterizado que hay que armar un flujo que tiene ciertas características. Pero también hemos dicho que la evaluación social se trabaja a precios
sociales, a precios de mercado. ¿Y qué son los precios sociales? Los precios sociales son valores que reflejan el verdadero costo para la sociedad de los recursos utilizados o ahorrados en la ejecución y operación de un proyecto de inversión. Porque no son los mismos que uno pudiera decir, oye, si yo compro algo a 100, ¿por qué no ocupo estos 100? Porque desde la perspectiva social existen algunas distorsiones que tienen que ver con los impuestos. Dijimos que los impuestos, por ejemplo, son pasadas de plata al bolsillo desde lo que es el flujo del Estado, ¿cierto? Lo cobro por un lado, pero lo cobro por el otro, o, ¿cierto? Hay ciertas distorsiones que están asociadas a subsidios, hay ciertas distorsiones que tienen que ver con bandas de precios, ¿cierto? Y hay distorsiones que están asociadas a mercados monopólicos. Entonces, como existen estas distorsiones, para efectos de la evaluación social, se busca determinar el valor sin esas distorsiones, o determinar, pero eso es súper difícil de determinar. No se preocupen, el Ministerio de Desarrollo Social entrega los valores en forma eh, anual, está publicando el libro cada cierto tiempo, los va actualizando, también está les comparto en las bibliografías de trabajo que ustedes tienen que para lectura, cómo se calculan y ahí se explica más detalladamente los precios sociales y su conceptualización. Por lo tanto, están estandarizados estos precios sin que nosotros tengamos que entrar a analizar y hacer todo un cálculo adicional para poderlos eh, utilizar, ¿cierto? Como parte de mi flujo y tendrá que, oh, ¿cómo calculo el tema del impuesto, el tema del subsidio? No, eso ya está, a mí me lo van a dar. ¿Y cuáles son los precios que están principalmente estandarizados, que son los que más se ocupan? El tema de la mano de obra, cómo determinamos el valor de la mano de obra, entre mano de obra que es el valor privado versus el valor social, lo vamos a explicar un poquito más, el valor de la divisa, ¿cierto? Cuando estamos utilizando bienes transables que se importan, el valor social del tiempo también existe, yo no tengo que entrar a hacer el cálculo de en cuánto podría valorizarlo, sino que yo ocupo el estándar que me dice el Ministerio de Desarrollo, que ya hizo el trabajo de determinar y por lo tanto yo ocupo el valor. Entonces no se preocupen. Lo mismo, cómo determino la tasa social de descuento, no, la tasa social de descuento está dada, es fija y es la obligatoria que uno tiene que considerar la evaluación social de proyectos, diferente si estuviéramos haciendo una evaluación privada. Y hay otros valores que en algunos casos pueden servir en proyectos en el ámbito ambiental, donde eh, eh, al evitar emanaciones de CO2, ¿cierto? Por ahí va el beneficio y se ha determinado un valor del CO2. Bueno, la tasa social de descuento, ¿cierto? La conceptualización muy general, no se preocupen, quédense al final con que la tasa social de descuento es del 6% anual, que es hoy día la que está constantemente todos los años revisando, se ha cambiado, pero esa variación ya que está posicionada en un 6%. ¿De dónde sale la tasa social de descuento? Eh, la tasa se intenta determinar cuál es el costo alternativo para el país de los fondos que el proyecto utiliza para la inversión, ¿cierto? La teoría económica dice, oye, mira, al utilizar mis recursos, el Estado está distrayendo recursos que podrían a lo mejor ser utilizados en otra manera. Estoy pensando como una evaluación también privada. Bueno, ¿cuál es el costo alternativo que yo dejé de percibir y por lo tanto es lo que en teoría le estoy pidiendo la rentabilidad a mi proyecto social? Bueno, los fondos de un país que se destinan a inversión provienen de tres fuentes, ¿cierto? Los ahorros privados internos, tiene el costo de disminuir el consumo actual, ¿cierto? Ya lo conversamos en las primeras clases, reflejado por la tasa de interés interna. En otras palabras, ¿cierto? Aquí ya hay un valor, la tasa de interés interna. Disminución de fondos para otras inversiones, ¿cierto? Quiere decir que yo redestino plata de un lado hacia otro, tiene el costo de sacrificar producción, que habría sido posible con las inversiones desplazadas, dado por la productividad marginal del capital.
También se puede recurrir, ¿cierto?, a préstamos externos que tienen el costo de interés. Al final, el Ministerio trabaja como con un promedio ponderado, el cálculo un poco más complejo de lo que yo aquí estoy colocando, tiene más aristas, ¿cierto? Y determinan cómo varía esa tasa, la están revisando y es el valor que nos dan. Para efectos de quienes solamente nos vamos a preocupar de la parte de evaluación, es el dato el que tenemos que tomar, 6%. Pero tenemos que entender, sí, la conceptualización, qué es lo que le estamos pidiendo, en otras comillas, que rente este proyecto desde la perspectiva social. Cuando estamos hablando de la mano de obra, el precio social, ¿cierto? Que corresponde al costo alternativo de utilizar mano de obra en un determinado proyecto. O sea, ¿qué pasaría si cuando yo estoy haciendo una inversión, estoy trayendo mano de obra, en otras palabras, la estoy sacando de otros lados y hay costos alternativos que tienen que ver, ¿cierto?, con la mano de obra que estoy utilizando. Eh, la mano de obra se trabaja con los conceptos de está condicionada a la existencia, por ejemplo, que tiene que ver con las tasas de desempleo, los salarios mínimos, ¿cierto? Y las cotizaciones previsionales e impuestos. Está relacionado también con eso. Todo eso provoca una diferencia con el valor privado, ¿cierto? Entonces, el precio social de la mano de obra se calcula como un promedio ponderado entre los costos de oportunidad de las diferentes fuentes de mano de obra. O sea, se considera el costo de oportunidad de la población inactiva que podría entrar a trabajar a mi proyecto, que hoy día está inactiva, pero que podría trabajar, al costo que tiene para un desempleado, ¿cierto? El tema de ponerse a ir a trabajar a la obra o yo el costo que podría tener desde la perspectiva de trabajadores que saco desde otros empleos y los redestino a mi, a mi obra, ¿cierto? Bueno, llamarlo así, o van a estos, como van a estos proyectos, o a cualquier proyecto en particular, ¿cierto? No es que sea mi proyecto, cualquier proyecto en particular. Entonces, se termina y solamente aquí también les digo, quedémonos con el concepto general que para corregir la mano de obra, el factor de corrección se calcula entre la relación del precio social de la mano de obra con el precio de mercado de la mano de obra. Y esa relación hoy día no nos las entregan, es un dato que el Ministerio de Desarrollo Social entrega y dice que si vamos para la mano de obra calificada, la relación es 0,98, para la semicalificada es 0,68 y para la no calificada es 0,62. Entonces, si yo tengo para el sueldo que voy a destinar o el costo que voy a destinar a pagar sueldos de mano de obra calificada, sea 100, por ejemplo, eh, para llevarlo a precio social, ese lo multiplico por 0,98. Estaría dando 98, ¿cierto? En el caso de la semicalificada, pues 0,68 y la no calificada 0,62. Vuelvo a decirles que lo otro un poco para contextualizar, pero a nosotros no nos interesa que se queden con el concepto de solamente que existen las correcciones de mano de obra y que son factores dados y cómo se aplican estos factores. Hay una serie de otras ítems que tenemos que también pasar a precios sociales cuando estamos considerando la evaluación de nuestros proyectos, depende de qué proyecto estamos viendo, ¿cierto? Pero si el proyecto tuviera el terreno, los terrenos no se corrigen. Se utiliza como referencia el costo privado de comprar cierta una hectárea en cierto sector, pues va a costar tanto, mi terreno es de tanta hectárea, la multiplicación por 9 hectáreas, desde la perspectiva social tiene el mismo valor. Cuando estamos trabajando con insumos nacionales, ¿cierto? Las principales distorsiones van por el IVA y los impuestos, por lo tanto tenemos que descontar el IVA y los impuestos que estuvieran asociados. Cuando estamos ocupando insumos importados, las distorsiones vienen principalmente por el IVA, ¿cierto? En mi proyecto lo voy a adquirir con IVA. Hay otros impuestos realmente, hay aranceles, y por lo tanto, como son proyectos importados,
tienen también, afectan a la corrección de la divisa, que también es un valor que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, es un factor que uno aplica también. Maquinaria y equipos nacionales, ¿cierto? Si estoy comprando, descontar IVA y otros impuestos, maquinaria y equipos importados, lo mismo, arancel y el factor de corrección de la divisa. Sueldo y salario tiene que ver con la corrección de la mano o de obra. Por ejemplo, sé, pues si estoy viendo calculando el tema de eh, costos de agua potable que voy a consumir, uno revisa la boleta, diferencial boletas que se pagan en el sector, se calcula por el consumo que puedo tener, y la distorsión ahí estaría asociada principalmente al IVA, uno descuenta para transformarlo a precio social, es el valor privado descontado el IVA, ¿cierto? Y ese es mi valor con el cual yo voy a eh, calcular los costos de consumo de agua potable. Lo mismo en la electricidad. Hay muchos que basta con descontar el IVA y ya lo estamos transformando a precios sociales. Se supone que ya dijimos que habíamos armado el flujo, eh, hablamos de, cierto, recién de este flujo, pero que este flujo tenía que ser a precios sociales, ya explicamos cómo transformar un flujo privado, de valores privados en valores sociales, pero ahora ya tenemos que entrar propiamente tal en lo que es la evaluación del proyecto. Y para ello tenemos que determinar los indicadores. Los principales indicadores, eh, les vuelvo a indicar que en la bibliografía de apoyo están esto detallado mucho más específicamente para quien quiera reforzar si es que hay ideas que quedaron no muy claras. Pero los principales criterios, digamos, o para calcular los indicadores, ¿cierto?, que se ocupan, están el valor actual neto, que se abrevia PAN, ¿cierto?, valor actual neto, el valor actual de los costos, VAC, valor actual de los costos, o la tasa interna de retorno, que es la TIR, el valor anual equivalente, VAE, o el costo anual equivalente, CAE, y la razón que se hace entre el VAN y la inversión que yo voy a materializar, que le llamo indicador IBAN. Esos son los indicadores que ustedes van a escuchar. Mi proyecto, yo he hablado antes, si tiene un VAN positivo, ¿cierto? Bueno, aquí ya estamos clarificando los conceptos que tienen que ver con eh, digamos, estos indicadores. Vamos a ver un poquito más de detalle en las láminas. Cuando nosotros estamos haciendo una evaluación, hay dos criterios, digamos, que de evaluación que se ocupan. Está el criterio costo-beneficio y el costo-eficiencia. La única diferencia es cuando yo puedo determinar beneficios de un proyecto, ¿cierto? O sea, si puedo en mi flujo incorporar los beneficios de ese proyecto que estoy materializando, ocupo el criterio costo-beneficio. Si no, ya lo habíamos visto también en las láminas anteriores, cuando ya no puedo determinar beneficios, el concepto que ocupo es costo-eficiencia. ¿Y por qué eficiencia? Porque después lo vamos a ver, se ajusta por algún otro indicador de producción, ¿cierto? Pero el primero que se ocupa para el costo-beneficio es el VAN, valor actual del neto, ¿cierto? Que es una fórmula donde yo determino que es en el año cero tengo mi inversión y la sumatoria de los flujos actualizados, que ya vamos a ver como concepto cómo se hace, eh, durante todo el periodo de evaluación. En la TIR, el concepto es cuál es la tasa que hace que mi VAM se transforme en cero, y el VAE es transformar el VAN en una anualización durante mi periodo de evaluación. Ahora, el criterio de elección, ¿cierto? Si estamos considerando el VAN tiene que ser mayor que cero. Y cuando ya tengo, primero que nada, mi primer descarte, todos los proyectos que sean VAN menor que cero, se descartan, y los que queden, digamos, quede después de ese filtro como mayores que cero, yo elijo siempre el de mayor VAN. El TIR
como indicador, tiene que ser mi tasa interna de retorno, tiene que ser mayor a mi tasa de descuento, que en este caso es, le decía yo hoy día, tasa de descuento social es un 6%. Bueno, aquí en el BAN, se me olvidaba comentarles algo importante, tiene, para calcular con el BAN, ambos proyectos tienen que tener igual vida útil, ¿cierto? Si no tienen igual vida útil, se utiliza el BAE, que es esta anualización que yo les decía del BAN, y se compara aquel que tiene mayor BAE de los proyectos, es el que yo selecciono como mi alternativa. En el caso de que tenga que hacer una evaluación costo-eficiencia, porque no puedo determinar los beneficios, metodologías, por ejemplo, educación, hicimos el detalle porque se explicaba que era el costo-eficiencia, determino el indicador PAC, valor actual de los costos, que es la misma fórmula del VAN, pero acá dice flujo, porque el flujo es beneficio menos costo, acá solamente son los costos. Este flujo debería ser negativo en todo, si le sacó el negativo, y como es costo negativo, por una forma de tratamiento mejor para entender lo más claro, se trabaja con positivos, pero en sí son flujos negativos. ¿Cuál es el criterio de elección? Cuando tenemos varias alternativas, es la que tenga el menor back. Como son valores negativos, siempre pueden ser también que en los números negativos, el negativo que está más cerca del cero es el mayor, ¿cierto? Y el que se aleja más del cero es el menor. Entonces, en la medida que tenga el menor back, es el criterio de decisión con el que yo me quedo. También se ocupó a cuando estamos comparando proyectos de igual vida útil, ¿cierto? Si en el horizonte de evaluación todos cumplen con, por ejemplo, si fuera 20 años, todos llegan a 20 años. Si hay un proyecto que por alguna razón, sobre todo en equipamiento, podría ser 10 años y el otro alternativa, una horizonte de evaluación de 3 años, uno podría replicar el proyecto varias veces en evaluación hasta que queden los flujos más o menos iguales, ¿cierto? Que serían como en el año 30, porque 10 20, 30, replicar el proyecto 3 veces, 10 20 30 el primero, y como son el otro de 3, dijimos en el ejemplo, serían 3, 6, 9, en 30 se pillarían y podríamos hacer dos flujos iguales, ¿cierto? Pero eso de repente, algunos periodos de evaluaciones muy complejos, lateros, ¿cierto? Ahí se ocupa el criterio del CAE, que no es más que anualizar en el periodo de, de horizonte que tiene cada proyecto en particular. Según dijimos que uno era 3, uno calcula el valor de los costos para esos 10 años, y lo anualiza, y después toma para el otro proyecto que era de 3 años, que vida útil 3 años, toma ese, ese valor back y lo anualiza para 3 años y obtiene el CAE. Y ahí obtenemos cada una de las alternativas y ya las podemos hacer comparables. Aquí, comúnmente cuando estamos hablando de flujo, ¿cierto? Nosotros vamos a tener una estructura, vamos a tener un flujo en el año 0, un flujo en el año 1, el año 2 y el año 3, pero tenemos que llevarnos todos estos valores al año 0. ¿Se acuerdan cuando hicimos la proyección de población? Utilizamos el criterio que era el, el valor en el año 0, mi población en el año 0 multiplicado por la tasa de crecimiento anual. Para el año 1 era 1 más la tasa de crecimiento elevado a 1, para el año 2 era la población, ¿cierto? En el año 0 multiplicado por 1 más la tasa elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es esto? Si yo quiero llevar esto al año 3, ¿cierto? Por ejemplo acá, sería una tasa de interés o tasa de descuento para el caso social, si estuviéramos viendo flujos sociales, va a ser 1 por 1 más R, ¿cierto? Por 1 más R, donde R no está expresado en porcentaje, sino si es 6% es 0,06. O sea, si fuera el tema de un flujo para un proyecto de social, esto sería mi valor actual por 1,06, por 1,06, por 1,06. O sea, 1,06 al cubo. Eso es para llevarlo para adelante, pero si quisiéramos traerlo, yo ahora pensando en que yo conozco mis flujos y qué es lo que pasa en la evaluación social,
yo conozco mis flujos que estimé, ¿cierto?, a condiciones reales, ¿cierto?, en tal año, quiero traerlos todos, necesito traerlos todos porque para calcular el BAM necesito todos los valores en el mismo año. Se ocupa la inversa de esta fórmula, ¿cierto?, donde despejo el valor actual, que se transforma entonces, que es el valor futuro dividido por este factor, esto que es uno más relevado a n dependiendo desde cuándo yo quiero traer el flujo. Entonces, si yo quiero traer el flujo ahora, en esta fórmula, el valor actual, traerlo conocido, un valor conocido en el año 3, ¿qué es lo que hago? Divido mi valor futuro por la tasa de interés o de descuento que esté utilizando, ¿cierto? De acuerdo al número de periodos. Y ahí obtengo mi valor en el año actual. Ahora, la verdad que para los que no se le pega mucho el tema matemático, esto les puede marear, no se preocupen, esto no se hace tampoco en un cálculo así manual, el mismo Excel trae esta fórmula, se puede ocupar el Excel como para calcular después cuando estamos calculando el BAM, ¿cierto? De un proyecto, lo trae, es una fórmula, ahí uno carga los flujos nomás, le entrega los datos y la tasa a la cual quiere hacer la tasa de descuento, ¿cierto? Y el Excel va a hacer el cálculo, ¿cierto? Una fórmula súper fácil de encontrar también. Bueno, era lo que les estaba expresando, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo un proyecto para determinar, digamos, los beneficios y costos de mi proyecto desde el ámbito social, voy a tener mis beneficios sociales menos costos sociales. En este tema estoy determinando que yo conozco los beneficios que tiene mi proyecto, los que están, imagínense que son números conocidos, ¿cierto? Yo puedo calcular entonces el indicador BAM, dijimos, cuando se conocían los beneficios, es el BAM. Y significa que tengo que llevar cada uno de estos flujos, que la resta del beneficio menos el costo, lo tengo que llevar al año cero. Entonces, en el año cero tengo la inversión en negativo, porque la inversión es un costo, ¿cierto? Negativo, y esto va a ser positivo o negativo dependiendo si son los mayores o los beneficios, los costos. En cada flujo, uno podría ser positivo, el otro podría ser negativo, ¿cierto? Va a depender de cómo se comporte mi proyecto, dividido, entonces esto va a ser este flujo dividido por 1 punto, como la tasa de descuento es 6, 1 por 1.06. Este flujo, beneficio menos costo, dividido por 1.06 al cuadrado. Si la tasa cambiara al futuro, va a ser por el valor de la tasa, ¿cierto? Lo mismo acá, mi flujo dividido por 1.06 al cubo, y así sucesivamente, llevando todos estos datos al año cero. Y con eso, al restarle en la inversión, obtenemos lo que se llama el valor actual neto. No es muy difícil matemáticamente, siempre es cosa de poderlo entender un poquito, digamos, y hacer un par de ejercicios, si quieren, ustedes mismos ahí con algunos números, colóquenle esto algunos números, lo pueden realizar. Eh, como dijimos, el valor actual neto, el criterio de decisión tiene que ver con los proyectos que son negativos, con valor negativo, no son rentables socialmente, por lo tanto se descartan. Los que tienen un BAN igual a cero, el criterio que utiliza es que se le llama que son las decisiones indiferentes, o sea, da lo mismo hacerlo o no hacerlo. Ahí el dueño del proyecto tendrá que decidir si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Y si son mayores que cero, por supuesto que son proyectos convenientes, ¿cierto? Y si tengo varias alternativas, tengo que elegir la que da mayor BAM. Aquí hay una relación importante que me gustaría detener un poquito. Vamos a comparar cuando estamos haciendo cálculos de BAM privado y BAM social para un mismo proyecto. Suponiendo que este proyecto lo evalúo desde la perspectiva del BAM privado, ¿cierto? Considerando que cuál es la utilidad para el dueño del proyecto y mirado también de ese mismo proyecto cómo tiene, cuáles son los beneficios o cuáles son el BAM desde la perspectiva social. Si el proyecto para un privado es positivo, ¿cierto? Y para la sociedad también ese proyecto, al hacer la evaluación social es positiva, quiere decir
que ese proyecto, ¿cierto? Por las condiciones, tiene que ser desarrollado por el privado. Aquí entra en juego el rol subsidiario del Estado, por lo tanto aquí este proyecto, como es privado, como el BAN es privado, es positivo y los efectos que está teniendo este proyecto en la sociedad también son positivos, lo tiene que hacer el privado. Suponiendo que el proyecto que se hace para el privado es negativo, ¿cierto? Pero para la sociedad es positivo, o sea, para el privado no le conviene hacerlo porque no va a ganar plata, pero desde la perspectiva social, si se hace, si es positivo ese BAM, el Estado subsidia, tiene que entrar en lo que se llama el subsidio del proyecto, ¿cierto? O hay que ejecutarlo directamente. En esta categoría entran los proyectos de electrificación rural. Si uno analiza, por ejemplo, los proyectos de electrificación rural, lo primero que uno tiene que hacer es evaluar desde la perspectiva privada. Lo normal, dado como son proyectos dispersos, poco beneficiarios, es que ese proyecto no va a ser rentable para un privado. O sea, desde la perspectiva de pensar que un privado va a decir, yo voy a extender mis líneas con mis recursos para allá, para tener porque voy a tener un buen negocio, no lo va a hacer. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el privado no va a querer extender la red de electrificación. Pero, comúnmente estos proyectos, al analizarlos desde la perspectiva social, el proyecto es rentable socialmente. Por lo tanto, el Estado lo subsidia. Y en cuanto lo subsidia, en el monto que el proyecto es el monto negativo del proyecto. O sea, si mi proyecto me da un BAN negativo de 100, el subsidio es del 100. O sea, en otras palabras, lo dejamos con el subsidio en un BAN cero, que para efectos de lo que decíamos, ¿cierto? Hay una indiferencia entre hacerlo o no hacerlo. La idea no es tan así, darle, incentivar para que se haga. Pero el concepto que hay es dejar el BAN en cero, con el subsidio. Los proyectos de electrificación, si ustedes buscan en los enlaces que le di a las metodologías del Ministerio de Desarrollo Social, pueden buscar la electrificación rural y ahí pueden encontrar una conceptualización mejor de lo que les estoy comentando. Pero ahora sumamos, por ejemplo, que si el BAN privado es positivo, ¿cierto? Para el privado, el proyecto es bueno hacerlo, pero desde la perspectiva de la sociedad, el valor no es rentable, el proyecto no nos da rentable socialmente. Aquí lo que tiene que hacer el Estado es desincentivar el proyecto, porque si no, pagará el privado, pero la sociedad va a pagar los costos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tengo que desincentivar ese proyecto. Y eso se puede hacer aplicándole tasas de impuestos, ciertos gravámenes al proyecto para que este van, lo hagamos al revés, en vez de transformarlo en positivo, lo transformamos en negativo. Tengo que desincentivar que se haga ese proyecto. Ahora, si un proyecto es en forma privada, da un BAN negativo y en forma social también da un BAN negativo, no, ese proyecto, olvídense, no se hace por ninguna manera. Este cuadrante ni se mira. Bueno, la tasa interna de retorno, como yo les decía, mide la rentabilidad de un proyecto activo y se define como aquella tasa a la cual se hace cero el valor actual neto, ¿cierto? Es como hacemos que nuestros flujos de inversión, sin conocer esta tasa, antes dijimos que esta era la tasa del 6%, ¿cierto? Ahora el concepto es que yo no conozco esta tasa, la quiero calcular, para que mi BAN sea igual a cero, ¿cierto? Y tomo la decisión cuando mi TIR, o sea, de cuáles son los mejores proyectos, cuando la TIR es mayor que mi tasa de descuento. Ahí lo tomo. O sea, ese proyecto va a tener una mejor, entre comillas, rentabilidad estoy sacando una mejor rentabilidad que si fuera a mi tasa de descuento. O sea, tendría en teoría una mejor rentabilidad. A mí este indicador no me gusta mucho, tiene bastantes temas de distorsión, lo ocupan bastante más en lo que es las evaluaciones de proyectos de transporte, ahí se ocupar todo el concepto de TIR, pero hay que tener ojo porque hay proyectos que pudiesen dar
la TIR podría ser de un proyecto mejor que otra, pero resulta que al comparar los BAM están invertidos. Y entonces, siempre, en mi opinión, hay que comparar. Para mí el indicador ideal acá es el BAM. Por eso la TIR es un indicador que hay que tenerlo presente, existe, pero hay que mirarlo también. No hay que, no es como un solo, tiene que ser comparado con los BAMs también. Asumamos que estos flujos desaparecen, ¿cierto? Yo no puedo calcular los beneficios, por lo tanto puedo solamente determinar los costos. Ahí entramos a las evaluaciones costo-eficiencia, ¿cierto? Donde uno de los indicadores es el valor actual de los costos o PAC, que es lo mismo que el BAM, ¿cierto? Con la única diferencia que ahora ya no es un flujo aquí, que es solamente el flujo de costos, y esto se actualiza eh, se deja en positivo, porque si ustedes hicieran el ejercicio, ¿cuál es el beneficio? No lo conocemos, es cero, pongámoslo cero porque no lo conozco, ¿cierto? Y este flujo menos este otro flujo, por lo tanto serían, todo esto sería menos, 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 y este menos, entonces se transforma solamente en positivo por un tema de ajuste. Pero siempre constante que este indicador está, por ser de costo, se asumen negativos. Y, ¿cierto? También es comparable solamente cuando existen dos, eh, la vida útil del proyecto, perdón, el horizonte de evaluación, no vida útil, olvídense eso, el horizonte de evaluación es el mismo, ¿cierto? Bueno, aquí, como decíamos, cuando se identifican beneficios difíciles de medir y valorar, pero se reconocen que son deseables, ¿cierto? Se ocupa este indicador. Los beneficios también es cuando los beneficios de alternativas son idénticos. Si tuviéramos que el proyecto 1 y el proyecto 2 tienen los mismos beneficios, técnicamente al compararlos no tiene sentido determinar los beneficios, o sea, aparte de aportar al número, no discriminan. Por lo tanto, basta con que yo haga mi flujo solamente de costo. Se selecciona el de mínimo costo, ¿cierto? Como es un indicador de costos, no es de beneficios, es un indicador de costos, tiene que ser banco de beneficios, el de costos se elige el de mínimo costo, sea el menor PAC. Entonces, ¿y por qué se llama criterio de costo-eficiencia? Es porque cuando el BAC, cuando se relaciona el BAC con alguna variable de producción del proyecto, se convierte en indicador de costo-eficiencia. O sea, por ejemplo, si nosotros le calculamos el valor actual de los costos de un relleno sanitario y dividimos cuánto esa alternativa es capaz de, y en esa alternativa cuántas toneladas puedo poner, porque podrían ser diferentes cantidades de tamaño que estoy comparando en el proyecto, ¿cierto? Ahí ya tenemos un indicador de eficiencia. El CAE, ¿cierto? Es similar al VAE, ¿cierto? Que uno anualizar beneficios y este anualizar costos. En otras palabras, se utiliza cuando, como ya le decía, estamos eh, comparando proyectos de diferente vida útil y en las situaciones que no hemos podido también determinar beneficios del proyecto o los beneficios son iguales. Pero comúnmente es cuando no determinamos beneficios. Bueno, aquí una nota importante, ¿cierto? Estos son los flujos de evaluación, hay que tener presente que son los flujos de evaluación, pero no se va a cometer el error de que cuando yo estoy pidiendo los recursos al sistema, ya que a la fuente financiera, cuáles son los recursos que voy a pedir, yo tengo que pedir los recursos en moneda, digamos, de mercado, no le puedo pedir en valores sociales porque van a ser valores siempre menores. Por lo tanto, hay que tener ojo, o sea, para el cálculo trabajamos con todo lo que tiene que ver con evaluación eh, social, pero para la ejecución, para la pedida de plata, por llamarlo así, tiene que ser con los valores de mercado. Solamente imaginémonos que solamente en todos los proyectos el ajuste consideraba a valor social, consideraba en descontar el IVA. O sea, si yo pido el valor social de mi proyecto en la solicitud de recursos, me va a faltar, cuando lo licite, me va a faltar la plata para el IVA. No voy a alcanzar a poder para estos proyectos. Entonces, se pide el proyecto con los recursos ya en valores de mercado.
Ahí les presento un flujo que tiene que ver con, ejemplo, utilicé esto en una plaza, el proyecto, una comuna que hice algún tiempo atrás. Eh, Aquí está el valor, esto está calculado en back, porque en una plaza no hay, podemos identificar solamente los beneficios, pero no podemos ni cuantificar ni valorarlos. Por lo tanto, el indicador que se calcula acá y se compara el back. Esta es una sola alternativa, donde tenemos el flujo de los costos de inversión, ¿cierto? Van a ser dos costos: costos de inversión, los costos de operación y los costos de mantención. Como son back, en sí los valores deberían ser todos negativos, ¿cierto? Pero para un efecto de ajuste y no trabajar con valores negativos, se asume que son, eh, se asumen sus valores en positivo. Por ejemplo, la construcción, ¿cierto? Va a ser, está ajustada aquí, ya se hizo un ajuste, más adelante les muestro un ejemplo. Para la construcción, ¿cierto? Son los costos de inversión, la asesoría, que vamos a pedir, este proyecto pide plata para asesoría de inspección fiscal, no tiene compra de equipos ni equipamiento, tampoco tiene la adquisición de terreno, y tampoco hay otras inversiones que fueran necesarias. El valor residual se asume, como se dice acá, cero, porque se supone que una plaza más o menos su vida útil son 20 años, y como estamos valorando a 20 años, y si hacemos la división al año, ¿cierto? Como la depreciación lineal, al dividir esto por 20 y le vamos descontando, ¿cierto? No hay para qué hacer ejercicio, porque el año 20 va a hacer llegar a cero. Si estuviéramos evaluando en el año 10, ha perdido 10, ¿cierto? Y aquí hay una fórmula matemática que hay que calcular el valor residual, que sería en este caso el costo de construcción dividido de 20 y multiplicado por 10. Pero ahí no está. La asesoría, ya lo dijimos. En los costos de operación están los recursos humanos, ¿cierto? Aquí los flujos son, asumimos que no va a haber una variación real de los sueldos, eso es lo que les decía yo, pero este 9.000, están miles de pesos, 9 millones y medio de pesos del año 10 no son los mismos 9 millones y medio del año 1. Están expresados como en un concepto de moneda reales, como decir, oye, en la hora que valdría lo mismo. O imagínense, a efectos del ejemplo, que estos fueran UF, o sea, son el equivalente a 9,5 UF de ese año, ¿cierto? Pero no, o sea, sí se trabajan los flujos en lo que son las evaluaciones de este tipo de proyectos. Lo mismo pasa en la evaluación privada, no podemos estimar la inflación y ese tipo de cosas, entonces es difícil. Salvo que nosotros tengamos algún antecedente que dijera, ¿sabes qué? En términos reales, las remuneraciones crecen anualmente un cierto porcentaje, esto podría ir variando. Ahí ustedes tienen que determinar si la información la poseen o no. El consumo eléctrico y iluminación de la plaza, lo mismo, ¿cierto? Uno podría, aquí se asumió constante durante todo el periodo, pero uno podría decir, ¿sabes qué? Asumiendo que las mantenciones las mantienen en igual calidad, pero puede que en el año 10 o año 15 uno diga, ¿sabes qué? Voy a perder capacidad y mi sistema va a estar rendiendo un poco menos que lo que era cuando estaba nuevo, y por lo tanto mis consumos se van a ver incrementados. Si tengo información de ese tipo, la incorporo en la evaluación, ¿cierto? Y si es relevante. Lo mismo pasa con los costos de mantención. Aquí se consideran costos de señalética, pavimento interiores, mobiliario, sistema eléctrico, y se fueron definiendo diferentes mantenciones periódicas. Algunas son periódicas y a los 5 años, por ejemplo, hay una mantención mayor, que un porcentaje mayor, entonces se determinaron, por eso los flujos van cambiando. Después, ¿cierto? Acá tengo, si hubiera sido beneficio, hubiera tenido beneficio acá en el flujo, hubiera sido beneficio menos costos, ¿cierto? Pero este flujo es la sumatoria de solamente los costos, acá la sumatoria de las inversiones, del año cero. Aquí tengo mi, todo mi flujo a 20 años, hecho. Si tengo y acá tengo mi factor de ajuste. En el año 1, perdón, en el año 0 es 1, el mismo valor, pero en el año 1, ¿cierto? Es, como la tasa de descuento es del 6, es 1 dividido por 1,06. Eso me debería dar 0,94. Hagan el ejercicio si ustedes quieren. En el año 2 sería 1 dividido por 1,06 al cuadrado. Tengo que llevar de aquí a aquí y después acá, ¿cierto? Y ese factor, para que eso ocurra, es un 0,84. Entonces,
mi flujo, acá lo calculo como valor ajustado, mi flujo para el año 1, en términos de traspasarlo al año 0, es 23, de 25.409 pasa a 23.971 y así sucesivamente. Acá está, bueno, la tasa de costo del 6, la vida útil es de 20 años, ¿cierto? Hablamos del bien principal. El valor residual, por lo tanto, lo asumo en 0. El valor actual de los costos, si ustedes hacen esta suma de esta columna, perdón, de esta fila, le va a dar el 1.472.000. Esto está en miles de pesos este proyecto. Solamente para efectos de ejercicio, pero son miles de pesos. Y el costo, yo puedo calcularlo, pero como, o sea, si la otra alternativa tiene una vida útil de 20 años, basta con que yo calcule los VAC. Pero supongamos que la otra alternativa hubiera sido es de menos años, yo también le calculé aquí el CAE a este proyecto, que es el ajuste a asumir como que este VAC que ahora lo tenía acá, ¿cierto? O sea, este CAE que yo lo tenía acá, o este VAC que está acá, perdón, este VAC que está acá llevado a 0, este valor, los 1.472, ahora lo anualizas como que estuvieran en todos los años un mismo valor. Y eso es 128.406, porque estos son miles de pesos. Pero bueno, esta es la fórmula, ¿cierto? La anualización. Entonces, si yo tuviera en el otro proyecto diferente vida útil, comparo el CAE del proyecto y lo transformo en una variable, como una plaza, el número de beneficiarios que puede atender mi proyecto. Y ojo, que como es un costo de eficiencia, si mi proyecto alternativa 1, por ejemplo, yo dije que aquí el número de beneficiarios es 1311, me da el que cae es 98 pesos por, en realidad 98.000, pero 98 pesos cae por beneficiario. Si mi alternativa 2, ¿cierto? Tuviera otro número, atendiera una cantidad diferente de beneficiarios, yo lo que calculo después es el CAE por beneficiario, ¿se acuerdan? Calculo ese PAC por beneficiario, podría ser PAC por beneficiario también, ¿cierto? Ese es el indicador que comparo, porque estoy atendiendo a diferentes cantidades de personas, mis soluciones atienden a diferentes cantidades de personas. En este caso, de una plaza, la cantidad de personas era la misma, así que por lo tanto, para ambas alternativas, misma vida útil, por lo tanto el indicador que se hoy es el valor actual de los costos. Esto es más o menos un resumen típico de lo que es un proyecto de evaluación. Hay otras metodologías que incluso tienen sus propias planillas y que uno ingresa los datos y los calcula solo. Que no intervengan ahí, pueden ya revisar la especial, pero esto ya es más normal. También el Ministerio de Desarrollo Social tiene unas planillas de apoyo para hacer los cálculos de ajuste a precios sociales. Por ejemplo, si yo quiero determinar cómo ajusto mi monto de construcción, los 1.144 que están acá, ¿cierto? Nacen de la siguiente. El monto real, o sea, el monto que realmente cuesta mi obra era 1.414.195 millones. ¿No? Vamos a hablar así como con el número que está aquí para no confundirse. Los primeros descuentos que yo hago, ¿cierto?, de mi monto de construcción es el descuento del IVA. Saco el IVA y eso se transforma en 1.188.399. Después, ¿qué digo? Mi construcción está constituida por un 70% o sea, mi valor de construcción, el valor de construcción va a estar constituido por un 70% de compra de materiales y un 30% equivale a mano de obra, ¿cierto? Aquí hay experiencia, uno puede hacer la consulta a diferentes instituciones, ustedes tienen la experiencia, más o menos cómo se comporta cada uno de los proyectos que estamos nosotros evaluando. Por lo tanto, este monto ya ajustado, el 1.188.000, con el 70% se transforma en 831.879, van a corresponder a materiales, y 356.000, o sea, 356.520 van a corresponder a mano de obra.
pero el proyecto de materiales podría estar constituido también por materiales nacionales y materiales importados. Aquí en este ejercicio está asumiendo que eh, todos los materiales son de procedencia nacional, el 100%, ¿cierto? Y dentro de eso después hay una subclasificación que son dentro de los materiales nacionales, cuáles son transables y cuáles no son transables. Los bienes transables son aquellos bienes que se pueden consumir dentro de la economía que los produce y se pueden exportar e importar, ¿cierto? Comúnmente en una economía que tenemos nosotros en Chile, casi todos los bienes son transables. Los no transables son aquellos que se consumen solamente en la economía y no se transan en otro lado. Eh, Aquí la mayoría se asume entonces que el 100% de los materiales eh, dijimos que el 100 eran nacionales y que también son transables. Podría haber dicho, ¿sabes? Que un cierto porcentaje, 80 por ejemplo, por ciento corresponde a bienes nacionales, o sea, a materiales nacionales y un 20% a materiales importados. Si hubieran importado, aquí hay factores que se ajustan, como la tasa arancelaria, tienen que analizarla, buscarla. Para este proyecto en particular, lo que se encontró era un 6%, y hay un factor de ajuste de la tasa, digamos, monetaria, hay un ajuste monetario aquí, por el tema de moneda, pero hoy día, aquí en ese momento cuando se hizo la evaluación, el valor social era 1.01, hoy día entiendo que está, 2020 está en 1, hoy día ya esto, ¿no? El ajuste monetario por divisas, por el tema de las divisas de importación. ¿Cierto? Lo mismo acá, si son bienes transables, ¿cierto? Se van, la planilla los va ajustando. En este caso es mayor porque el factor es 1.01, ¿no? Eh, oh, perdón, y hace el cálculo de lo que sería el costo social de los materiales. Esta es una planillita que uno carga. En el caso de la mano de obra, ¿se acuerdan que dijimos que se ajustaba por un factor de corrección 0,98 para mano de obra calificada, 0,68, y que uno le dice, ya sabes que el 30% de mi mano de obra era, o sea, de mi monto de construcción en mano de obra, eso equivale a 350.520, pero dentro de eso, un 10% para este caso de proyectos de mano de obra no calificada, un 30% semicalificada y un 60% de obra calificada. Se transforma el costo que tiene la mano de obra en calificada, semicalificada total, la transforma a esta clasificación y le aplica el factor. Y después en la suma tanto del ajuste de los materiales más el ajuste de la mano de obra me da el costo social de construcción. Ahí estaría el proyecto. Esto es una planillita, pero también ustedes lo pueden ir haciendo de forma manual manejando todos estos conceptos. Por eso les digo, en el caso de los cálculos de precios sociales, si quieren, pueden revisar la metodología que tiene publicada el Ministerio de Desarrollo Social para tener una mayor claridad en este aspecto. Bueno, y para ya cerrar un poco el ciclo, mostrarle algunos temas que son problemas, a mi juicio, alguien podrá discutir esto, ¿cierto? Estos son los que yo considero más relevantes, de acuerdo a la experiencia que he tenido en el sistema, cuáles son los problemas más comunes en la formulación de proyectos. Acá tenemos primero, y que lo recalcamos harto cuando vimos el punto, ¿cierto?, que es no identificar bien el problema. Y partimos de la solución. Es cuando una autoridad nos dice hagamos la escuela, hagamos una posta, sin haber estudiado detrás cuál es el verdadero problema, ¿cierto? Ese proyecto cuando lo formulemos, lo podemos formular, pero va a tener bastantes deficiencias y lo más probable es que cuando el evaluador lo esté mirando nos va a pillar inmediatamente. Otro tema que también es relevante muchas veces cuando estamos haciendo la formulación del proyecto, tenemos que participar con la comunidad, pero también es importante ser cautos, porque para no generar falsas expectativas en la comunidad que al final nos rebote, ¿cierto? Aquí hay que trabajarlo muy bien y hay que explicarle muy bien a la comunidad en qué etapa estamos, qué significa. Hay proyectos que son de muy larga duración en el sistema y la gente piensa que porque se hizo el estudio, se está trabajando, el proyecto va a estar financiado y luego recurren, por ejemplo, las municipalidades, al tiempo después van a la municipalidad a preguntar por qué el proyecto todavía no se empieza a construir, ¿cierto? Porque no
ellos no tienen por qué entender los procesos. Entonces nuestra labor como formuladores, si estamos trabajando con la comunidad, también ser bastante explícitos con ellos con respecto a en qué estamos y qué va a pasar en el futuro y a dónde puede llegar. Podría ser que yo haga el proyecto y ninguna institución me la quiera financiar, ¿cierto? También puede pasar. Entonces, no generar falsa expectativa en la comunidad. Y eso, como les decía, se extiende se ve con el punto 3 que tengo acá, que tiene que ver con entender bien también nosotros como formuladores cuáles son los ciclos del proyecto, primero identificarlos para tener claro, definir bien la forma de la estrategia de formulación y de financiamiento, y por lo mismo también ser claros con la comunidad con respecto a qué va a pasar con un proyecto y cuáles son todos los pasos que tienen que suceder para que llegue y cuánto podría ser un promedio de tiempo en el cual podría estar si todo funciona materializado. Bueno, la participación ciudadana es re importante, sobre todo hoy día en los proyectos que la ciudadanía participe, pero también yo lo veo desde la perspectiva no solamente del tema de evitar el levantamiento futuro de reclamos con nuestro proyecto, que también es relevante, sino también aprender de lo que la gente conoce el sector. Muchas veces vamos a un sector, miramos, ¿cierto? Nos vamos con una idea y resulta que si nosotros conversáramos con la gente que vive constantemente ahí, alguien nos puede decir, mira, sí, yo quiero construir aquí una escuela. Ah, sí, pero sabes que cada 10 años aquí más o menos el estero que está por allá arriba se sale y se viene por esta quebrada y se nos inunda, este terreno se inunda, por ejemplo. Entonces significa que yo de ahí aprendo, sé que voy a tener posiblemente un riesgo de inundación, ¿cierto?, de mi infraestructura, y por lo tanto tengo que ver si me conviene construirlo ahí o hacer obras de mitigación. Aunque ustedes no lo crean, encontrar terrenos no legalizados a nombre de la institución es más común de lo que uno cree. Pasa mucho, sobre todo en los terrenos de posta o escuelas rurales, que el dueño del predio lo donó en su momento a la municipalidad para que hiciese una escuela, pero en los años XX nunca nadie se dio el trabajo de inscribirlo a nombre de la institución. Muchas veces en áreas verdes que están por ahí dando vueltas, nadie sabe quién son, entonces son municipales, pero uno quiere hacer algo ahí y de repente determina que no. Más de alguna vez ustedes habrán escuchado noticias donde de repente creíamos que habían eh, los, los terrenos eran bien nacionales de uso público y terminan apareciendo privados. La Plaza Treves, un tema ahí que se buscan ustedes en las páginas de noticias de la época, van a encontrar de que aparecieron los dueños de la Drey y hay un tema de discusión, no sé en qué habrá terminado eso. En algún momento también alguien salió diciendo que parte de la avenida Campolicán era de ellos porque nunca se le había expropiado. Entonces hay situaciones que no lo crean, ahí perjudica a la, a la, a la formulación del proyecto. Lo otro, no analizar a conciencia los costos de operación del proyecto, ¿cierto? Esto es bien relevante. Miren, por ejemplo, muchos proyectos municipales que se presentan cuando uno determina los costos de operación y mantención, de todo, de repente no son muy baratos estos tienen que cumplir con el requisito de que por formulación de los proyectos tienen que estar validados por estas instituciones, por lo tanto pasan por aprobación del Consejo. No he visto ninguna vez que una municipalidad se haya negado a firmar estos costos operacionales. El tema es que después nunca los cumple. Y después hay infraestructura que se dura menos porque no le hacen las mantenciones que corresponden de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron. Esto es un tema todavía en desarrollo, por llamarlo así. No hay, eh, por ahí se hicieron algunos ordenamientos, había algunas consultas que había que hacer al Ministerio de Hacienda, pero la verdad es que yo veo que no ha avanzado mucho en eso. Y aquí hay un tema re importante, es por eso que muchas veces después han habido proyectos que se han construido y después la institución dice yo no la puedo operar, por muy caro. Yo pensaba que este otro me iba a poner los recursos y no se pudo. Por eso es importante también tener claro y ser consciente de cuánto me va a costar mi proyecto, no valorar los valores para poder justificarlos, ¿cierto? Sino que tener claridad, porque después cuando entre en operación, si hicimos mal la evaluación, podemos tener el RS, ¿cierto? Aunque hagamos valores no correctos, alguien no lo detectó, se hizo,
pero en la operación no va a reventar, y después como autoridades que reciben los proyectos son los que van a tener los líos futuros después porque ese proyecto no se echa a andar. Lo otro, no aprender de las experiencias, tanto lo que decíamos de la evaluación ex post, como también de repente hay proyectos que se repiten constantemente entre regiones, ¿cierto? Entre comunas. Lo ideal es ir a conocer esas experiencias, saber, conversar con quienes participaron del proceso y ver cuál fue el camino recorrido y ver qué errores cometieron para uno no cometerlos. También eso también es parte de lo que se debe considerar en lo que es la evaluación del proyecto. Bueno, muchos proyectos se caen en lo que son los detalles. Muchas veces más que el tema de la formulación, pero se caen en los detalles porque no nos dimos cuenta que es un tema técnico y ahí es donde se cae. Para mí, para mí es un mito el tema de la rentabilidad social. Hoy día son muy pocos proyectos que se valorizan como con obtener un BAN. Y no he visto, por lo menos en mi experiencia en la región, nunca un proyecto que se haya caído porque el PAN era negativo. O sea, al final uno busca la forma de que también de que estos indicadores pues, se transformen en positivos, de repente ahí se le agregan temas relacionados con externalidades, ¿cierto? Que pueden hacer, por lo tanto, algo se hace. O sea, busquen la historia, creo que se los comenté en algunas clases pasadas, busquen la historia de lo que tiene que ver con el proyecto de el puente sobre el canal de Chacao, se dan cuenta que ese proyecto no da rentable por ninguna parte socialmente, pero es un proyecto que se estaba ejecutando, ¿cierto? Y se está ejecutando. Usted ha tenido problemas de otra índole, pero no se cayó por rentabilidad. Y hay hartas, incluso académicos, que pusieron los temas, búsquenlos si quieren y van a... Pero para mí es un mito el tema de la rentabilidad. La mayoría de los proyectos se evalúan por, como ustedes ven, por costo-eficiencia y ahí lo que se determina es la alternativa de mínimo costo. Muchas veces sí, el problema que surge ahí es que en vez de querer hacer los proyectos de mínimo costo, queremos hacer unas tremendas infraestructuras que están sobredimensionadas, pero como ya pagamos los diseños, ¿cierto? La institución lo hizo por fuera del sistema, pagó los diseños, los tiene, y ya no quiere cambiarlo porque significa perder la plata, ¿cierto? Un costo hundido, volver a tener que hacer ese, ese diseño, y por lo tanto ahí empiezan las tiras y encogen el sistema con respecto a el proyecto. Lo otro es muy importante, es difícil que la formulación de un proyecto se haga en forma con una sola persona, con un profesional de la especialidad que sea, porque se necesita las interdisciplinas, porque ustedes vieron ahí que hay una serie de temas que tienen que ser considerados con alcance en diferentes ámbitos que tienen que ver con temas técnicos, ¿cierto? Temas legales, temas sociales, ¿cierto? Donde están todas las ramas digamos, de las ciencias, por llamarlo así, que tienen que interactuar para poder trabajar. Por eso es importante trabajar en equipo. Pero aunque ustedes no lo crean, en algunas instituciones eso no es tan fácil. Y por último, siempre es necesario, lo recalcamos harto en el capítulo que corresponde, no estudiar los aspectos legales de la fuente financiera a la cual estamos postulando, y de repente llegamos con nuestro proyecto y la fuente financiera nos dice yo no puedo porque este proyecto no cumple la condición que la ley a mí me permite financiarlo. Por eso siempre hay que partir definiendo la estrategia financiera que yo quiero hacer para primero tener claro que un proyecto que la institución a la cual yo me voy a postular lo puede financiar, y si no puede, a lo mejor bajo qué aspecto sí lo puede financiar. Yo le diría que pueden haber otros más, va a depender de con quién conversen en el mundo de lo que es la evaluación de proyectos, pero para mí estos son como los que hacen un resumen en general de los mayores problemas con los que uno se encuentra en ellos. Así esa era la materia que yo quería presentarles. Quiero agradecerles la paciencia que eh, han tenido en escuchar toda, toda esta exposición. Lamentablemente, dado las condiciones que se tuvieron que adaptar para este curso, hacen que de esta modalidad un poco más a través de videos, ¿cierto? Que
difícil de repente poder expresar todo, poder interactuar con los alumnos para las preguntas, para ir definiendo, ¿cierto? O reforzando algunos temas. Pero haber sido lo más claro posible, esa fue mi intención. Tampoco pretendo, y solamente con esto era mostrarles cómo funcionaba el sistema, cuáles son los conceptos que hay detrás de cuando estamos armando un proyectito en el ámbito social, conceptos generales de lo que es la evaluación de proyectos. No pretendo que ustedes hagan evaluaciones. Si a alguien le gusta este tema, a lo mejor lo podrá profundizar después en temas más, en capacitaciones más específicas en otras instancias, ¿cierto? Porque hay harto detrás que ustedes pueden buscar, ¿cierto? Con la teoría económica, que no los quise marear con eso tampoco, porque era como mucho, sino llevarlos como a lo más concreto. Y ya la idea mía es que haya una conceptualización. Me interesa que a ustedes les haya quedado los conceptos y cuando le estén a alguien hablando de un PAN, tengamos claro qué se entiende PAN en lo que es la evaluación social. Cuando alguien le diga, hoy vamos a hacer una evaluación costo-eficiencia, costo-beneficio, tener claro de qué estamos hablando en términos muy generales, ¿cierto? Cuando hablamos de hacer un análisis de determinar el estudio del árbol de problemas. Un poco con eso me quedo, que ojalá les haya quedado estos conocimientos generales. Y bueno, reiterar mis agradecimientos a la paciencia de escuchar todas estas clases, y quedo a su disposición. Muchas gracias.